Bueno, seguramente su mirada infantil, después adolescente, le permitió ver a Diego debutando, y lo contó magistralmente en la radio. Hablábamos hace un ratito con Guillermo Blanco, y dijo que ese sí que era bueno, que ese sí que es bueno, lento para jugar, dijo. No, es talentoso, tiene talento, pero dijo que era lento para jugar al fútbol. Lo dijo Guillermo Blanco, no sé. Está grabado eso. Hola Ariel Ser, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a charlar. No, pero Guillermo es un muchacho de certezas, tiene imaginación para la construcción artística, pero es cierto, yo se la daba a los compañeros, pero no jugaba a las velocidades deseadas. Me ponían, pero me pedían que... o deseaban que hubiera tenido una vida un poco más veloz en las canchas. Algunos querían tanto que acelerara como para irme, pero me fui quedando en las canchas, así que lo he disfrutado. Vos frenabas en el momento preciso como Rubén Walter Paz. Viste que el uruguayo en un momento... No, tanto, no, Rubén Walter Paz, te escucho y me pones de pie. Me elevo, me pongo de pie. Sí, Paz era un talentosísimo jugador. Yo lo que hacía básicamente era... me la daban y se la daba a uno que se vestía parecido, y con eso sentía que volvía y se lo podía contar a mi papá y a mi mamá. Bueno, pero con una pluma o lapicera, o con una computadora, con un teclado, haces eso y mucho más. Ariel, gracias por atendernos, sé que estás trabajando, y la primera pregunta es una asociación libre. Queremos saber tu opinión, qué te pasa, qué viene a tu cabeza cuando decimos fútbol y periodismo. ¿Qué viene a tu cabeza? ¿Qué pensás sobre eso? Y yo ahí siento un espacio de simbiosis, hay un ejercicio en lo que tiene que ver, dicho mezquinamente, con mi vida, es una síntesis de pasiones. A mí, si hay dos de las cosas centrales que me han acompañado en la vida y me siguen acompañando, son el fútbol y el periodismo. Y me parece que el fútbol, como me dijo un día el maestro Juan Sasturain, el director ahora de la Biblioteca Nacional, pero alguna vez muy buen número 9, el fútbol es un gran relato, y en muchos sentidos es el relato de nuestras vidas, y el periodismo es una oportunidad para darle ciertas formas a ese relato. Cuando hablábamos con Guillermo, Ariel, un poco nosotros desde aquí, que creemos es un lugar de resistencia, éramos muy críticos, somos muy críticos con algunas cuestiones que acontecen en la actualidad. ¿Vos cómo ves este momento del periodismo? Alguien que piensa, que reflexiona, que escribe bien, que piensa bien, que mantiene esos valores sagrados del oficio, como dice Guillermo. ¿Qué te pasa con lo que ves actualmente? Que son programas muy exitosos, muchos de ellos, ¿eh? Y muchos de los conductores ganan mucho dinero y tienen muchos seguidores, pero no hablan de fútbol, hablan de otra cosa. Yo creo que es un escenario en el que hay que ver todo y de todo. Hay que ver, quiere decir, no es que uno tiene que imponerse esa obligación, que en el escenario está comprendido por montones de construcciones. El fútbol, en particular, en el marco del deporte en general, es el espectáculo central de una vida que ha espectacularizado casi todo. Y seguramente... el River Boca de estas horas se erigirá en uno de los espectáculos que más humanos mirarán en este Día de la Humanidad, y esa marca será superada por el Real Madrid, Manchester City de estos días, con lo cual me parece bastante lógico que se cumpla eso que dice Jorge Valdano, que el periodismo deportivo, y yo diría la industria de la comunicación, monta un show dentro del show. Hay un show, entre comillas, periodístico dentro del show futbolístico. Pero el fútbol es un espacio en el que caben montones de cosas, y ahí estamos dando disputas sobre la vida, y en el contexto de dar disputas sobre la vida es lógico que cierta hegemonía la tengan los que van ganando en otras cosas. Yo no hablo tanto de las personas, hablo del sistema. Me gusta ahí como lo ha pensado Rodolfo Walsh, ¿no? Son lógicas más sistémicas que personales. Es muy difícil cuando alguien ingresa en determinados sitios que se pueda sustraer de el universo de cómo funciona el show, porque como decía otro tipo que pensaba mucho y magistralmente, Lenin decía: la praxis hacia la conciencia. Cuando vos estás adentro de cierto tipo de prácticas es muy difícil darte cuenta lo viciadas que están esas prácticas. Así que yo prefiero el señalamiento a la estructura sistemática más que a los individuos que
que a veces son más visibles en ese terreno, ¿no? Eso es lo que me pasa. Sí, pero hola, te saludo Gustavo Galera, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. En esto que decís es cierto, pero bueno, pero hay un sujeto ahí también que escribe, ¿no? Y en la historia del periodismo deportivo pasó ese sujeto periodista de ser alguien que por ahí en un diario contaba un partido que nadie había visto, porque en realidad por ahí contaba en un diario y lo leía un lector que no sabía, no había estado en la cancha y le tenía que contar ese partido y no había forma de contrastarlo, ¿no? Era su relato, podía contar cualquier partido y ese lector nunca saber que eso era mentira, ¿no? Ahora en esta época de las imágenes, del internet, el periodista se ve, por un lado, metido en ese show de las empresas y el show periodístico, y también teniendo que sostener un discurso moral personal o por lo menos sentirse contento consigo mismo cuando termina esa práctica, ¿no? Qué difícil para el periodista, ¿no? Yo no eludo que existe un campo de responsabilidad individual, pero para tener responsabilidad individual sobre ciertas cosas tenés que darte cuenta, y esa trama de la historia, esta etapa de la historia que vos retratás con precisión, tiene muchas herramientas para que no te des cuenta de ciertas cuestiones. No es que estoy eximiendo del error, de lo que para vos o para mí puede ser un error en las prácticas profesionales. Lo que estoy tratando es de pensar cómo es que se cimenta ese camino a lo que no nos gusta. Este es un tiempo de la historia en el que son tentaciones más supremas que en otro, la guita y la notoriedad, y el espacio del fútbol articulado con el espacio de los medios de comunicación te conceden eso que presuntamente está asociado al éxito. A mí me trato de dar un baño todos los días de aquella frase de Bielsa que plantea que no hay que confundir el éxito con la felicidad. No estoy diciendo que tenga o que no tenga una o las dos cosas, pero bueno, eso me parece que es una señal. Y como yo trato en lo más o menos cotidiano con compañeros y con compañeras que siento que quedan devorados por esa lógica sistémica, entonces trato de pensar qué genera ese proceso de ser devorados. Hay muchos ciclos en la historia en los que montones de personas no ven o no veían determinadas cosas que a otras les parecen evidentes, y siempre también trato de pensar desde la lógica que plantea el sociólogo valenciano Josep Vicent Marqués, que dice nada es natural, no es natural, y sin embargo hay una gran eficacia en la naturalización, y en esa eficacia mucha gente no puede poner en cuestión qué contamos cuando queremos contar algo tan entrañable como el deporte o como el fútbol. Sí, comparto lo que decís y entiendo que la responsabilidad no es individual. Ahora, sí el padecimiento es individual, quiero decir, el sujeto periodista que tiene que sostener su práctica, si no está cómodo, contento con lo que termina haciendo, sí ese padecimiento sí termina siendo personal, más allá de que es parte de un sistema y una construcción social y que en realidad él muchas veces no es consciente del todo de lo que... pero sí hay un ideal individual al que uno se aparta o se aleja independientemente de las estructuras sociales. Sí, yo eso coincido, y los maestros de las ciencias sociales y de la psicología podrían suscribirlo mucho más enteramente que yo, pero después tengo la experiencia de observación cotidiana. No es que estoy redimiendo a cada acción, llamémosle periodística, o ni siquiera eso, que a mí no me gusta. Lo que sí estoy planteando es que me gusta más poner el foco, prefiero poner el foco, ni siquiera es que me gusta, desemboco analíticamente en poner más el foco en las lógicas estructurales. Después yo veo gente que ha perdido inclusive la capacidad del padecimiento en ese terreno, porque claro. No lo advierte, y en algún caso sí hay una identidad ideológica con lo que domina. Hay gente que no es una víctima alienada del sistema a la que le pagan mucho y pone la cara, sino que es socia del sistema en términos mucho más orgánicos. Sí, pero si no se da cuenta, hace síntoma.
Sin duda. Claro, pero digo, hay gente que es articuladora, que es orgánica, de eso dice, Claro, el exacto. mundo tiene que ser así, con opresores y con oprimidos, y el fútbol solo tiene que ser una máquina de dar rentabilidad y redituabilidades, porque las cosas son así, y porque lo que manda es el capitalismo y siempre habrá capitalismo. Hay gente que llamamos periodista que tiene esa lógica conceptual. Hay gente que está lejos de ese análisis y simplemente funciona con la lógica de la naturalización sin poder poner en cuestión nada, porque además no conoce otra cosa. Como ustedes vieron en entrevistas anteriores, hay otros fenómenos de alta complejidad en la cotidianidad donde nos asombramos por qué amplias mayorías no advierten cierto tipo de fenómeno. Y bueno, hay mecanismos de alienación, de dominación, y a veces los propios actores se quedan tragados por eso. Yo aclaro de todas maneras que no estoy diciendo, bueno, pobrecito. Digo, es una construcción de época y es muy difícil darse cuenta de las construcciones de época que son dominantes. La posibilidad de pensar en el deporte o en las cuestiones de género o en las cuestiones de distribución de la pobreza y de la riqueza o digo, por poner campos que son próximos pero a su vez son campos diferentes, nos dan ejemplos múltiples de todo lo que se naturaliza, ¿no? Estamos hablando con Ariel Sher. ¿Cuántas veces en tu trayectoria periodística alguien te dijo, si querés, un jefe de redacción, alguien que manda, o un colega, o un oyente, o un lector, deja, Ariel, habla de la pelotita, no te metas con eso, nosotros somos futboleros, queremos que hables de la pelotita? ¿Te pasó? Me pasó no muy directamente, porque cuando yo tenía alguna decisión o alguna insistencia en construir una mirada de la pelotita con elementos que no sean solo la propia pelotita, ya más o menos los interlocutores que tenía sabían por qué quería hacer eso y cómo tenía cómo me comportaba. Entonces me pasó, intuyo que elegían ahorrarse un lío. Claro. Lo que habrá ocurrido en alguna ocasión es que en vez de decírmelo directamente, modificaron una estructura de producción, y pusieron otra gente y otros compañeros con los que yo hacía las cosas, o compañeras y yo, no estuvimos más. Eso sí pasó. Contame cómo es tu vínculo o por qué encontraste en la literatura futbolera un espacio también, si se quiere, de resistencia o de expresión personal, popular. ¿Qué lugar le dedicás a la literatura? Como alguien que escribe y escribe muy bien, además. A mí me gusta mucho leer, y a mi papá y a mi mamá y a mi colección de abuelos y abuelas les importaba que yo leyera. Entonces mi papá me compraba el gráfico en la década del 60 y en la década del 70 que era una invitación a la lectura y a la generación de procesos imaginativos a partir de la literatura. O sea, escribir y leer, pero sobre todo leer, es una experiencia que te transforma, aunque no sientas que las manos se te vuelven verdes y que yo recupero la tonicidad abdominal que ya no voy a tener. Pero te transformás en lo profundo. Y alguna vez mi papá, haciendo un paseo, yo vivía muy lejos del centro de la ciudad de Buenos Aires, fuimos a ver a los Harlem Globetrotters, un show de básquetbol estadounidense en el Luna Park. Para mí era, como dice el Diego, Pompeya era París, o sea, me quedaba, yo no sabía ni dónde estaba. Y mi papá vio en el comienzo de los 70, en 72 o algo así, Literatura de la pelota de Roberto Santoro, la primera gran antología de textos sobre fútbol que construyó alguien en la Argentina. Santoro es poeta, periodista, pintor de brocha gorda, subjefe de preceptores, feriante y uno de los 30.000 desaparecidos. El libro es del 71. Yo no sé si mi papá lo vimos en el 71 mismo o en el 72. A Santoro lo desaparecieron en el 77 y ese libro siempre está conmigo. Y ese libro me ayudó, tanto como el gráfico, a descubrir un mundo. Y después escribir es una experiencia de búsqueda que me hace sentir bien, porque nunca sé con lo que me encuentro. A veces quiero decir cosas y a veces estoy escribiendo y me aparecen cosas que quería decir y no sabía. Esa sensación de hallazgo cuando escribís es conmovedora, digamos, ¿no? Te
estremece que a un gil como uno le pasen esas cosas. Y por eso escribo, y me parece que después lo demás, a mí el fútbol en particular y el deporte también me atraviesan todo el tiempo, entonces me cuesta mucho encontrar pretextos mejores para contar el mundo, y me cuesta a veces encontrar mejores cosas que la literatura para narrar al deporte. Una forma de conocer al otro para los futboleros es preguntarle ¿de qué jugás? Bueno, en mi caso, para ser respetuoso con el esfuerzo de quienes edificaron la gramática castellana, habría que decir de qué jugaba, porque intenté hasta la pandemia, jugando con mis hijos, a esta altura ya soñaba con jugar con mis nietos, pero creo que mis nietos y mis nietas me la van a tener que tirar muy al pie, y yo quiero ver si puedo empujarla hasta donde están. Pero jugué un tiempo atrás y después me pasaron al medio de la cancha, porque atrás me equivocaba ya excesivamente, y después del medio de la cancha me volvieron a pasar atrás porque en el medio me cansaba demasiado corriendo. O sea que lo que nunca hice fue jugar de arquero, y nunca pude hacer demasiadas cosas de la mitad de la cancha muy hacia adelante. Y la otra cosa que pude hacer con esas limitaciones es ser feliz. La verdad es que no sé lo que es la felicidad, pero se parece bastante a lo que me pasó ahí. Qué bueno. Yo siempre recuerdo una frase, una nota que le hacen a Roberto Fontana Rosa, que habla del fútbol de veteranos, y él dice que él estaba en la última etapa. Hay una etapa previa, que es la que tus compañeros te dicen, no, pero fíjate acá, se enojan, te retan. Fontana Rosa decía que ella estaba en una etapa donde le decían, dejá, está bien, Roberto, está bien. No, te la quise dar, está bien, Roberto. Es allá cuando hay una indiferencia, cuando ya está, Roberto, ya está, no jueguen más. Bueno, sí, ¿no? Pasa eso. Que ya pasa eso, no el se negro, enojan. el negro decía, el negro nos decía que él notó que el fútbol lo iba abandonando cuando lo ponían de cuarto volante, que en Central le interesaba la selección, lo que veía, él veía cracks cuarto volante, pero ahí lo ponían sin exigirle, ni que fuera volante ni que fuera delantero, pero podía estar con los amigos, que en general eran más jóvenes, porque la otra cosa que te va pasando es que tus compañeros de fútbol siempre tienen 17, 19, 21, 31, 35 años, y vos vas teniendo 30, 40, 50, 60, es como una traición del tiempo con la que no te puedes amigar fácilmente. Pero también ahí te las arreglas para tener sueños a mano. O sea que sos polifuncional. Mirá cómo te lo defino. Sí, a veces juego de cuarto volante y en general cuido a mis nietos. Es polifuncionalidad de todo. Bueno, sabemos que estás al aire, vos nos decís si tenés que volver ahí, no queremos abusar. Debería volver al aire porque te van a retar. Sí. Bueno, no me justo por lo que me preguntan, no me va a retar nadie, pero hay algo que veo que ustedes tienen más explorado que yo, que es la conciencia, que me aprieta un poco. Así que funciona de ese modo. Bueno, gracias por atendernos, por escaparte un ratito. Te leemos, te leo, sos un referente para quienes nos atrevemos a escribir algunas cuestiones, y sos bandera de resistencia desde lo que haces. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación a charlar, a pensar, a armar y deshacer y volver a armar los mundos que en este caso el fútbol y el deporte nos posibilitan en el. Así que seguiremos charlando. Les mando un abrazo.